Vamos a ver ahora una posibilidad que nos ofrece Blender, que es un poco más avanzada y entonces no se ve como objetivo, como contenido obligatorio, sino como contenido opcional. De todas maneras, vamos a ver una animación muy sencillita, básicamente una animación de cámara, para lo cual nos valemos pues de este modelo es el Dolmen de Aizkomendi en Eguilaz, en Álava, en el que vamos a hacer el típico vuelo alrededor con una cámara que vaya captando toda la superficie, digamos, del dolmen. Con lo cual es una presentación bastante habitual que podemos ver en los modelos 3D y, bueno, a falta de un visor 3D permite apreciar toda la geometría del objeto. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, vamos a ponernos en vista superior con el 7 del control numérico, y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que el centro, de que el origen, digamos, de nuestro objeto, en este caso del dolmen, está en el centro del mismo. ¿Por qué? Porque si luego vamos a hacer un vuelo alrededor, queremos que siempre vaya a apuntar hacia el centro del objeto. Entonces, ya sabéis que, si lo recordáis, en Object, Transform, Geometry to Origin, en este caso ya lo teníamos, pero si no, pues lo tendríamos ahí. En este caso, además, lo tenemos siempre, viene bien tenerlo en el centro del eje de coordenadas, pero bueno, en este caso ya está. Bien, ahora vamos a crear, ponemos el cursor 3D, por ejemplo, aquí, y vamos a crear una cámara. Bien, ya nos ha creado la cámara, vamos a verla, y vemos que nos la ha creado, bueno, pues boca abajo. Nos ponemos en la vista lateral con el 3 y la giramos. Bien, más o menos que apunte al objeto y pues le damos un poquito de altura a la cámara. Esto podemos regularlo como queramos. Ya sabéis, control 0 nos permite configurarla como cámara activa, y con el 0 entramos y salimos. Bien, vemos que tenemos que orientar un poquito mejor, le damos a la G para moverlo un poquito hacia arriba, incluso podemos ampliar un poquito la vista, por ejemplo, cojo una vista un poco más amplia si le aumentamos aquí el tamaño del sensor. Bien, supongamos que esta es ya la vista que nos interesa. Muy bien, salimos, volvemos a la vista superior y ahora lo que tenemos que hacer es trazar una ruta todo alrededor. Bien, para ello lo que vamos a hacer es decirle por dónde tiene que ir y eso lo vamos a hacer con un círculo. Entonces, si seleccionamos nuestra pieza, lo que queremos es que el círculo rodee equidistante más o menos a nuestra pieza. Entonces, vamos a hacer llevar el cursor al activo, aquí está cursor to active, ya tenemos ahí el cursor, y vamos a crear, esta vez lo que vamos a crear es un NURBS Circle. Vais a ver lo que es. Lo ha creado muy pequeñito, pero con la S lo escalamos y lo ampliamos para que pues rodee un poco todo nuestro objeto. Más o menos vamos a hacer que quede a ras aquí de nuestra cámara, porque al fin y al cabo es lo que queremos, que la cámara siga el círculo. Bien, este tipo de círculos, y ahora nos ponemos en modo de edición, veis que está configurado, digamos, de tal manera que es un recorrido, ¿verdad? Tiene aquí sus flechitas, bueno, y luego veremos cómo se edita y cómo se puede modificar. Pero por el momento vamos a dejarlo así. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es añadir un Object Constraint que se llama. Es decir, vamos a constreñir a nuestra cámara para que haga algo. ¿El qué? Pues que solamente pueda estar en las posiciones que marca nuestro círculo. Bien, como vemos que el círculo está un poco bajo, hemos quedado que nos gustaba más un poco más arriba, lo subimos, ¿vale? Y a continuación seleccionamos la cámara y en modificadores, veis que los modificadores sirven pues prácticamente para casi todo. Perdón. Bien, ahí está, ahí nuestra cámara, vale. Bien, modificadores en este caso no es, sino que es constraints, es decir, esto. Vamos a añadir un object constraint, o sea, un límite a un objeto. Entonces, le damos a añadir y concretamente el que tenemos que elegir es el clamp to. Y aquí nos va a permitir elegir un target, es decir, en este caso va a ser el círculo, al cual se nos va a ceñir. Y vemos ya que si le damos ahora a la G, ya solo podemos mover nuestro objeto alrededor del círculo. No nos admite ninguna otra posición para nuestro objeto. Bien, pero vemos que cuando hemos hecho esto,
se nos ha ido donde ha querido y además no nos apunta para nada. Si ahora damos al 0, si ahora damos al 0, evidentemente no nos está apuntando a donde nosotros queremos. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es añadir otro constraint. Esto lo vamos a añadir de otra manera con unas teclas rápidas, es decir, seleccionamos nuestra cámara, después seleccionamos el objeto, en este caso el dolmen, pulsamos Control T y aquí elegiremos un Track to Constraint. Veis que inmediatamente la cámara se nos ha puesto ya apuntando al objeto, pero lo mejor de todo es que la movamos, perdón, tenemos que seleccionar solo la cámara, la movamos a donde la movemos, siempre va a estar apuntando a nuestro objeto. Entonces esto va a ser muy práctico porque siempre vamos a tenerla apuntando al centro del objeto. De hecho, si nos ponemos con el 0 y movemos la cámara, vemos que siempre sigue una trayectoria circular alrededor y siempre apunta al centro del objeto. Bien, lo siguiente ya va a ser configurar la animación. Entonces vamos a querer que haga todo este círculo. Vamos a ponernos aquí, ponemos la cámara al inicio. El NURBS círculo siempre tiene un inicio y un fin, ¿vale? Y nos venimos, vamos a empezar a utilizar el timeline, que es esta barra de aquí abajo, que hasta ahora no la habíamos utilizado, y vamos a marcar aquí, tenemos que tener seleccionado aquí Lock Rot Scale, es decir, nos va a fijar la localización, la rotación y la escala. En este caso la escala nos da igual, pero la localización y la rotación sí que nos va a importar. Entonces, si ahora pulsamos en la llave, vemos que nos ha creado aquí, ya nos avisa, nos ha creado aquí un punto, digamos, de animación. Si ahora movemos la cámara en cualquier sitio, ¿vale? Si luego nos volvemos aquí, pues vemos que nos vuelve la cámara ahí. Bien, ahora vamos a hacer una rotación de aproximadamente 8 segundos, que ya está bien. Nos venimos al final de la misma y nos colocamos ahí la línea verde y movemos la cámara, en este caso la tenemos que mover hasta el final de nuestro recorrido, es decir, pues vamos a llevarla hasta aquí y volvemos a dar aquí a la llave. ¿Veis? Que aquí nos añade unos keyframes. Los keyframes son los fotogramas clave, digamos, que son los que va a servir. Veis que si nos ponemos al principio nos ha venido al punto inicial, si nos ponemos al final, al punto final. Pero lo bueno es que nos ha creado toda una serie de frames intermedios para llegar de un sitio a otro. De hecho, lo podemos comprobar que todo sale como es debido si pulsamos aquí en Play Animation y vemos el recorrido que va a hacer nuestra cámara, siempre apuntando al centro del objeto. ¿Ok? Muy bien. Además, si pulsamos 0, veremos la previsualización de lo que realmente vamos a grabar, que es exactamente lo que queríamos grabar. Pero todavía esto lo podemos mejorar un poquito más. Vamos allá. Si vemos en esta parte de la animación, ese terraplén que tenía natural detrás, nos está tapando. Además nos puede interesar en un momento dado que la cámara se acerque un poquito y saque un poco más del detalle, por ejemplo en esta parte. Vamos a hacerlo como hemos dicho que la cámara no se puede salir de este rail que le hemos puesto, lo que tenemos que hacer es editar el rail. Entonces nos ponemos en modo de edición y vemos que ahí nos aparecen una especie de barritas. Vale, esas son las barritas para editar el NURBS Circle. Entonces, si nosotros seleccionamos y subimos, vemos que el círculo sube por ese lado. Se crea ahí un pequeño bucle, digamos, ¿no? Podemos también subirlo aquí, un poquito menos, por ejemplo, para que haga ese loop, o sea, esa especie de rizo, y aquí otro poquito también. Bien, que no sea totalmente regular, le dará bastante dinamismo. También podemos, pues por ejemplo aquí, bajarlo un poquito. ¿Cómo? Estamos tranquilos porque siempre va a estar nuestra cámara apuntando al centro, pues no nos preocupa demasiado porque siempre la vista va a ser hacia el centro. También podemos, lo que hemos dicho, acercar un poquito en determinada parte, acercar la cámara para que venga un poco más cerca de nuestro dolmen. Vale, salimos del modo edición, vamos al Object Mode, podemos hacerlo, o con la tecla Tab, y vemos que nuestro rail ahora está deformado, que es exactamente lo que queríamos. Y ahora nos venimos al punto inicial, vemos que sin embargo nuestra animación se ha estropeado. ¿Por qué? Porque evidentemente hemos movido el rail por el que íbamos. Entonces tenemos que volver a hacerlo. No, perdón, estaba bien, estaba correcto.
El rail está diferente, pero los puntos de origen y final siguen siendo los mismos. Aunque se haya movido el rail, el programa los recalcula y los coloca en su posición. Lo podemos ver aquí. Ahora la cámara va a hacer este recorrido, totalmente siguiendo nuestro rail. Y si lo vemos desde el punto de vista de la cámara, pues vemos también que aquí estamos más cerca. Aquí se aleja un poco y sube un poquitín para pasar ese terraplén. Aquí vuelve a acercarse un poco y baja. Muy bien, pues ya cuando tengamos la animación a nuestro gusto, tenemos que fijar las condiciones del renderizado. Muy bien. Entonces, en el renderizado, muy importante, en lugar de render, después pulsaremos Animation, porque vamos a renderizar una animación. Vale, vamos a hacer una animación en baja calidad, es decir, al 50%. Y muy importante, utilizar 30 frames por segundo. Realmente se nota, aunque antiguamente se hacía el cine a 24 frames, pues ahora mismo se hace incluso a 60, pero con 30 frames el vídeo queda muy bien. Después tendremos que elegir el tipo de output, que ya evidentemente no puede ser PNG porque ahora tiene que ser un vídeo. Entonces utilizaremos alguno de los formatos del vídeo. El más frecuente y el más fácil de utilizar es el AVI JPG. Lo que pasa es que si queremos con sonido después tendremos que hacer otras cosas. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Y vamos a reducirle un poquito la calidad para que se renderice un poquito antes. Vale, tendremos que también fijarle el lugar de salida, que generalmente lo va a grabar en nuestra carpeta TMP. Realmente pues es la que se suele tener. Yo aquí voy teniendo vídeos antiguos que he hecho y suele ser la que sea. Bien, entonces ya con esto, bueno, y teniendo en el sampling pues las cosas habituales, un poquito de clamp indirect, y aquí también tenemos que fijarle el número de samples a renderizar, que para que no tarde demasiado vamos a hacerlo, por ejemplo, en 30 samples. Y con esto, tened en cuenta que tenéis que renderizar 250 fotogramas, con lo cual si ponéis aquí un número muy alto, pues ciertamente pues eso tardará bastante. Muy bien, tenemos aquí las cosas habituales y ya con esto podemos pulsar en Animation. Y lo que va a empezar a hacer la animación es, como vemos aquí, renderizar, perdón, me faltaba algo muy importante que es la luz. Si no tenemos luz, no vamos a ver nada. Hemos detenido el renderizado y vamos a poner aquí una iluminación muy sencillita, sin más pretensiones, que es una luz así. Muy bien, volvemos a una luz esta es una luz de World, un poco más blanquita y no del todo para que tampoco sea muy dura, pero es lo más sencillo que se puede poner. Volvemos a dar en Animation y ahora veremos que efectivamente nos está renderizando. Aquí vemos cómo va avanzando cada una de los fotogramas y cuando llega al final empieza con el segundo. Ahora vamos a detener hasta que renderice los 250 fotogramas. Bien, pues una vez que he terminado de renderizar ya los 250 fotogramas, en la carpeta TMP nos vamos a encontrar, donde lo hemos mandado a guardar, ya el vídeo, que vemos que es un recorrido, vemos que va siguiendo la línea que le hemos marcado, y bueno, se ve que es un vídeo de baja calidad, no hemos hecho que tenga mucha calidad, le hemos reducido bastante para que fuese un poco más rápido, pero sirve para ver bien toda la geometría del objeto. Se ve que le falta resolución y un poquito algunas samples más en algunas zonas, pero cumple la función. Entonces, bueno, pues esta es una herramienta más que se puede utilizar para a la hora de presentar nuestros modelos a alguien que no tenga visor en 3D o que no tengamos disponible, o para presentarlo en una pantalla de vídeo, pues en un yacimiento, en un museo, un centro de interpretación o lo que nos haga falta.